Éxodo capítulo 20, y fijemos nuestra atención en el versículo 14. Éxodo 20, 14. Si ya lo tenemos, la invitación es para que todos en concierto leamos este versículo 14. Dice así: no cometerás adulterio. Una vez más, no cometerás adulterio. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, una vez más estamos en la comunión de los santos, con nuestro corazón dispuesto y nuestro oído atento para escuchar palabra de Jehová. Señor, cuando tú le preguntaste a tus discípulos: ¿queréis iros también vosotros? Ellos te respondieron: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Nuestro Señor, esta es palabra tuya, que nos edifica, que nos exhorta, que nos consuela, que nos prepara, nos instruye para vivir la vida cristiana en todo su esplendor. Por eso es que en este momento invocamos la sublime promesa de nuestro Señor Jesucristo, la presencia de tu Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad. Él abra nuestros corazones para que no solamente haya conocimiento, sino entendimiento de tu voluntad, para que no haya solo conocimiento y entendimiento, sino un querer hacer tu voluntad. En Jesucristo oramos. Amén. Amén. Estamos entonces, hermanos, con la exposición de los 10 mandamientos. Y hemos iniciado la exposición del 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Comenzamos con los testimonios de los padres de la iglesia, de los reformados del siglo XVI, y veíamos que al punto cuando hombres como San Agustín, como Juan Calvino y otros reformadores abordaron este mandamiento, y lo encontramos también en el catecismo de Heidelberg, y lo encontramos en otros catecismos, de inmediato se van al matrimonio. Que este capítulo habla del matrimonio. Para hablar de adulterio, primero tiene que haber matrimonio. Y lo que Dios ha establecido para el hombre es el matrimonio. El santo estado del pacto del matrimonial entre hombre y mujer. Y vimos que el matrimonio fue instituido por Dios. Y vimos que Dios quiere santidad en los matrimonios. Honroso es el lecho sin mancilla. Hemos visto que el matrimonio es un pacto de compromiso. Hemos visto en qué condiciones se debe dar este matrimonio. Hoy vamos a tomar el testimonio de los hermanos de Westminster en el Catecismo Mayor, la pregunta número 138, la cual voy a permitirme leer y pedirles que me escuchen con atención. La pregunta 138 dice de la siguiente manera: ¿cuáles son los deberes exigidos en el 7º mandamiento? Por cierto, la computadora se equivocó, es una desobediente. En lugar de poner los deberes exigidos, puso lo que se prohíbe. Ya saben cómo son las computadoras, hacen lo que quieren. Pero lo que la pregunta dice, y es lo que hoy se va a exponer, es: ¿cuáles son los deberes exigidos por Dios en el 7º mandamiento? ¿Qué es lo que Dios nos exige a nosotros cuando dice: no adulterarás? Y la respuesta que nuestros hermanos de Westminster dieron fue la siguiente. Escuchemos con atención. Los deberes exigidos en el 7º mandamiento son castidad en el cuerpo, en la mente y en las afecciones, en las palabras y maneras,
la conservación de nuestra propia castidad y la de otros, la vigilancia sobre los ojos y los demás sentidos, la templanza, compañías castas, manera modesta de vestirse, el matrimonio para los que no tengan el don de continencia, el amor conyugal y la cohabitación, el trabajo diligente en nuestros oficios, evitando la ocasión de impureza y resistiendo las tentaciones de ella. Podríamos ir palabra por palabra, y una sola pregunta nos llevaría todo un año. Ya hay preguntas por ahí, ¿y qué de la reforma? Ya estamos en el mes de la reforma. Bueno, queríamos dejar concluido este mandamiento. Pero podemos agrupar todas estas declaraciones del catecismo en 3 secciones, las cuales esta tarde quiero comentar. La primera, ¿qué exige el 7º mandamiento? Castidad en el cuerpo, en la mente y en las afecciones. La segunda, ¿qué exige el 7º mandamiento? Una manera modesta de vestirse. Y la tercera, ¿qué exige este 7º mandamiento? El trabajo diligente en nuestros oficios. Como que no encaja, ¿verdad? De repente el tema que estamos tratando, verán que no es así. Vamos a verlo poco a poco. Vayamos entonces con la primera declaración. Dios en este mandamiento exige castidad en el cuerpo, castidad en la mente y castidad en las afecciones. Si vemos con cuidado cada una de estas secciones en las que hemos dividido, vamos a ver que la primera parte está dirigida a los hombres. ¿Cómo los hombres deben cumplir con este mandamiento? La segunda parte, vamos a ver cómo este mandamiento se dirige a las mujeres. Cómo las mujeres deben de cumplir con este mandamiento. Y la tercera sección, que habla del trabajo, entonces ya nos incluye a todos. La primera parte, castidad en el cuerpo, en la mente y en las afecciones. Creo que no hay mucho que explicar en lo que es el cuerpo. Debemos tener respeto por nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Debemos tener una mente santa, una mente dirigida por el Espíritu, una mente dirigida por la palabra. Y quizá tengamos que explicar, no por ustedes, hermanos adultos, sino por los niños. Es por ello que lo hago, porque ellos no puede que no entiendan, que no sepan qué significa eso de afección. Es una palabra transliterada del inglés, affection, ¿sí? Y nada más se transliteró, ahora sí que casi, perdón la redundancia, literalmente. Y affection o afecciones significa inclinaciones particulares que uno tiene. Algo así como, no está muy distante, pero para una idea, un hobby, por decir algo, ¿sí? Las afecciones son las inclinaciones. Pero cuando uno va a los diccionarios es curioso que dice de la siguiente manera: inclinaciones morbosas. En medicina, morbo significa enfermo, ¿sí? Inclinaciones enfermizas. Entonces, lo que está demandando este mandamiento es que además de esa castidad en el cuerpo y en la mente, también en tus inclinaciones, en aquellas cosas que te gustan. Ay, pero es que así me gusta a mí. Cuidado, no es como te gusta a ti, es como Dios quiere que sean las cosas, punto. Calvino decía, frente a la palabra de Dios, solo hay una alternativa: obediencia. Contra Dios no se puede argumentar. Él dice y se debe de hacer. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, que es uno de los textos que menciona esta respuesta,
Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vemos con cuidado el párrafo comprendido entre el versículo 3 y el 6, nos dará un poco de luz sobre de esto. Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 3 al 6. Escuchemos con atención. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Y continúa. Vayamos viendo esto entonces por partes. En la primera parte dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y luego hay un punto y coma que pareciera ser dos puntos y seguido, y que trata de explicar en qué consiste esa santificación: que os apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener su esposa en santidad y honor, y el versículo 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Pero en el idioma original, cuando uno va ahí, hay un fenómeno gramatical que se llama aposición. La aposición es cuando colocamos una palabra entre dos comas. Esa palabra colocada entre dos comas tiene la función de un paréntesis, que es una especie de explicación o para aclarar algo. O como luego ponemos en algunos escritos, un asterisco. Arribita le ponemos un asterisco y luego abajo explicamos. Es más o menos esa función de esas dos comas, de esa aposición. En el griego koiné, así está. Esa frase, vuestra santificación, está en aposición. De manera que una palabra que está en aposición incluso se puede suprimir y no daña el sentido de la palabra, de la oración. No daña el sentido de la cláusula. Permanece incólume. Miren, vamos a hacer el ejercicio. No leemos vuestra santificación, porque eso es lo que es una explicación adicional, sino hasta donde dice su voluntad. La voluntad de Dios es que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La voluntad de Dios es que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Todo esto redunda en nuestra santificación. Entonces, lo que realmente está ordenando Dios, la voluntad de Dios es: 1, que os apartéis de fornicación. 2, que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. Y la otra frase, que nadie agrave ni engañe a su hermano, pues como que no, a nosotros como que no cabe aquí, ¿verdad? No, creo que se trata de otro asunto. No. Pablo, si algo tenía, es que sí tenía una secuencia para escribir. No. Está diciendo: no te metas con la esposa de tu hermano. No te metas con la esposa de tu prójimo. No engañes. Entre nosotros no hay. Entre los papitas. No engañes a tu compadre con la comadre. Eso es lo que está diciendo, hermanos. Qué lesivo, ¿no? Que el amigo en el que yo confío tanto es el que se acueste con... No, hermanos, eso es horrible. Y eso es lo que está diciendo. Por eso decía, esta sección va dirigida entonces hacia los hombres. ¿Cómo deben de acatar este mandamiento? Huyan.
como José. José no estuvo coqueteando con el pecado. Ay, ¿me quedaré o no me quedaré? Como luego dicen por ahí, ¿a quién le dan pan que llore? Él se echó a correr, ¿sí? Huyendo también se ganan las batallas, ¿sí? No es miedo, es una retirada estratégica, ¿sí? Que cada uno tenga su propia esposa en santidad y honor. No hay problema con las relaciones. Miren ustedes, en la sección cuando leímos, ¿sí? Habla de la templanza, las compañías justas, y habla, dice, el amor conyugal y la cohabitación. Nunca ha sido pecado. El hombre lo ha hecho pecado. ¿O qué digo? Lo ha hecho de manera pecaminosa, que es distinto, ¿sí? Entonces, ¿que eso el Señor lo está permitiendo entre los matrimonios? Sí. Pero no lo hagas como Pancho Nopales, no lo hagas como San Juan de las Esquinas, no lo hagas como esos cainitas. Disfruta del amor de tu esposa, disfruta del amor de tu esposo en los términos que la Escritura lo dice. Proverbios nos habla del vaso. En Proverbios habla de los vasos. Se refiere a la esposa como el vaso. El vaso dice, no des de tu vaso a beber a otros. Que las aguas que corren no sean para otros. En Proverbios lo encontramos entonces ahí. En fin, todo esto redunda en la santificación. Ahora comparemos con el versículo 7. ¿Alguien lo puede leer? Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Aquí cierra entonces la idea. Vean, entonces dice la voluntad de Dios, y nos va a adelantar lo que quiere decir, entre comas, la santificación. Ahora no concluye con eso. En esto consiste la santificación. Bueno, y otros puntos que el mismo Nuevo Testamento nos va mencionando. Entonces, hermanos, habla entonces de la castidad, no solamente entre las mujeres, sino también entre los hombres. Se habla y se discute. Bueno, se discutía, pero entre los cristianos sí, que la mujer debe de llegar virgen al matrimonio. Sí. Perdonen los varones, pero esa es también la misma idea. También los varones deben de llegar vírgenes al matrimonio. Híjoles, eso causa risa, ¿verdad? Entre los machos cabríos. Pero es la misma exigencia que para una mujer, para un hombre. Castidad. ¿Qué significa esto? Pudor. No seas un desvergonzado con unos pantalones rotos que no tenemos que adivinar de qué color son los Calvin Klein. Recato. No uses bermudas así anchototas que pues ni necesita un microscopio. Modestia es algo que debe distinguir a los cristianos. Pudor, rescato, modestia. Y conste, se está dirigiendo a los hombres. Espérenme, hermanas, ahorita vamos con ustedes, ¿sí? Si esto lo vemos con Romanos 13:14, lo comparamos. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Romanos 13:14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora sí, vestidos, sí, pero del Señor Jesucristo. Pero algo muy importante, no proveáis para los deseos de la carne, ¿sí? No proveas, no lleves películas raras, revistas, etcétera. No proveáis para los deseos de la carne. O sea, no echarle lumbre al fuego.
vamos con la segunda sección. En el catecismo leemos, dice, manera modesta de vestirse. En la segunda sección, que ahora se enfoca en los hombres, en las mujeres, perdón. Leamos Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 9. Si alguien lo encuentra y lo lee, por favor. Primera de Timoteo 2, 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados vistosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Muy bien. Vamos despacio. Dice, asimismo, después de haber dado instrucciones atrás a los hombres en su conducta, ahora dice de las mujeres, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. En el griego koiné se lee esta frase: Kai ginecas en catástole cos mío. ¿Le entendieron? Bueno, yo tampoco. Así que, pues ahí. A ver qué hacemos entonces. Vamos despacio. Caí y ginecas, las mujeres. En catástole. Esta palabra, catástole, significa vestirse, que se atavíen, que se adornen. Coste. Dice que se adornen. ¿Sí? No dice que simplemente cojan un costal de harina, le hagan un hoyo arriba, 2 hoyos a los costados y se lo pongan. No es eso lo que está diciendo. Dice, adórnense. Sí, adórnense. Que las mujeres se atavíen, dice allí, que las mujeres se vistan con vestidos adornados, bonitas, que se realce su belleza. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y luego la otra palabra, cosmio, que viene de cosmos. De ahí viene la palabra cosmético. ¿Sí? De ahí viene. Entonces dice que se vistan con vestidos adornados. Entonces, no hay prohibición. En algunas iglesias no les permiten que usen bilé, no les permiten que traigan una pañoleta que casi parece burka, en fin, etc. Pablo está diciendo, quiero que las mujeres se vistan bonito, con vestidos adornados, pero da las indicaciones. Sí, versículo, volvemos entonces al versículo, dice, con ropa decorosa, con pudor. Allí está entonces, ahí está la línea, hermanos. Que las mujeres se atavíen, que las mujeres se adornen, pero que no rebasen el pudor. Leíamos el versículo en la lectura de Levítico. No verás la desnudez de tu hermana, no verás la desnudez de tu mamá, no verás la desnudez de tu papá. Y algunas corrientes psicológicas en algún tiempo, en los tiempos que yo fui estudiante, no sé qué sean ahora, recomendaban que los papás se bañen desnudos con los hijos. Hermanos, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Sí? ¿A esos incircuncisos o a la palabra de Dios? La palabra de Dios aquí es claro. Que no rebasen el pudor, que no rebasen la modestia. Es decir, que no deben vestirse para causar sensación, que no deben de vestirse para causar furor. Híjoles, vamos ahí atrás, ¿no? Que no se vistan de tal manera que sean foco de atención. ¡Ay, qué bonita está! No, qué bonita, fíjate cómo está vestida. Ese es el punto. No es que esté bonita, es cómo está vestida. Y por eso pues todas las miradas van para allá y van para allá. No deben vestirse para causar sensación, para causar furor, levantar pasiones. Por si no son lady, jajaja.
¿No así se llama esa artista? Ah, perdón. Un día de esos voy a estudiar francés. ¿Quién ha criticado a Michelle Obama, a Lady Di, a Margaret Thatcher? ¡Ay, qué vestidos tan anticuados! ¡Ay, qué... Bueno, mientras estuvieron arriba en la plataforma, pues a lo mejor guardaban silencio. Pero ¿qué tal cuando dejaron de ser foco de atención? Nadie las ha criticado. Cuando tú vas a un lugar bien vestido, nadie te va a criticar. Nadie. Pero sí te van a criticar si tú no vas adecuadamente al evento que vas. Eso sí lo van a ver. Entonces, hay que vestirse así, pero no para atraer los reflectores hacia ella. La ropa es para vestirse. No es un concurso para ver quién enseña más. Allá por los 70s se hablaba de las minifaldas. Hoy se habla de las micro minifaldas. Pero ese no es el único problema, hermanos. Las corrientes nos siguen arrastrando. Nuestras niñas, nuestras jovencitas, pues lo entenderían. No lo justifico. Pero las señoras adultas, hermanos, ropa de plano entallada, desde los vestidos hasta los pantalones, que se tienen que usar calzador, que dibuja la anatomía. Un estudiante de medicina, yo creo que no necesitaría un cadáver. Eso es lo que está prohibiendo. Es cosa seria, hermanos. Los llamados leggings, que dibujan la anatomía femenina. Ah, pero se ponen una blusita que parece tela de cebolla. Hermanos, todas estas cosas debemos de evitarlas, como hermanas, como hermanos. Y hasta donde yo sé, pero de los médicos que yo he escuchado, que la ropa entalladísima causa problemas, tanto en varones como en mujeres. Tanto en mujeres que tienen que usar ese que llama, ¿qué? El de las niñas bien. Ah, el omecán. ¿Sí? Entonces, hermanos, bien, esto es cosa seria. Las adultas, ¿qué dice el apóstol Pedro? Que deben de, y el apóstol Pablo, que deben ser, ¿qué? Maestras de las jovencitas. Pues sí, trae usted sus vaqueros, pues la niña trae sus vaqueros. Trae usted, pues yo no sé cómo se llaman esas cosas, ¿sí? Por las niñas también. Las niñas con faldita bien cortita, y cuando tienen 15, pues ya quieren que la traigan hasta los tobillos. Se quedan, pues ¿cómo? Si de niña me traías así y ahora quieres que traiga hasta acá. Entonces, hermanos, sí debemos de tener mucho cuidado. Esto exige el 7º mandamiento. No exhibas tu cuerpo. No verás la desnudez de tu padre, no verás la desnudez de tu madre, no verás la desnudez de tu hermana, no verás, etcétera, etcétera. Es la palabra de Dios, hermanos. Punto. O la obedecemos o nos encontramos en rebeldía y contumacia. Hermanas, ustedes tienen algo a su favor respecto de los varones. Miren Mateo, capítulo 5. Versículos 27 y 28. Y esto es para nosotros los varones. Y el Señor está comentando el 7º mandamiento. Versículo 27 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Está predicando sobre los 10 mandamientos. Está enseñando sobre los 10 mandamientos. Ahora lo va a explicar. Además de las enseñanzas que para esas fechas los rabinos tenían. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya tenemos que caer de rodillas pidiéndole perdón a Dios.
Por tanto, si tu ojo derecho, etcétera, etcétera. Sí, hermanas. Pero a eso exponen a su esposo, a eso exponen a sus hijos. Que un atrevido, yendo su hija o yendo su esposa mal vestida, ¿qué digo? Pues dicen que los piropos son bonitos, pero las pelangochadas que estos dicen, ¿se quedará el esposo callado? ¿Se quedarán los hermanos callados? No. Pero vea a qué lo expone usted, a qué los expone usted. Esto es duro, este mandamiento para los varones. Pero también, hermanos, veamos Mateo 18:5. ¿Una dama lo puede leer? Mateo 18, versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen tropiezos. Si una dama se viste inadecuadamente, sí, va a provocar esos sentimientos en un varón. Y si este es cristiano y de buenos sentimientos, tiene que llegar a los pies del Señor y pedirle perdón. Porque ha tropezado, porque ha caído. Sí, dice la Escritura así: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay del hombre, ¿sí?, por quien viene el tropiezo. Entonces, hay de aquellos que provocan, o de aquellas que provocan ese tropiezo. Entonces, ¿qué exige el séptimo mandamiento? Castidad para los varones, castidad para las mujeres. Pudor para los varones, pudor para las mujeres. Padres, díganle a sus hijos, díganle a sus hijas, no vienen de picnic, vienen al encuentro con su Dios. Pero traen, bueno, no traen pantalones, traen garritas, ¿sí? Siquiera, y ya ni se conforman con que los pantalones estén desgarrados, o que ellos agarren o ellas un pantalón y lo desgarren. No, tiene que ser comprado en Sears, o tiene que ser comprado en Suburbia, o tiene que ser comprado en Liverpool. A propósito, así ya viene desgarrado. ¿Cómo nos manejan, hermanos, estos filisteos? Aquellos tiempos cuando traían el pantalón así que se veía de qué color eran los patitos donas de los, ¿cómo se llaman?, de los boxers. Ya ahí están nuestros cristianos. El pantalón que venía a media cadera de las damas, ¿sí?, y que las damas iban a comprar y pues no había. Pues claro, no tenemos diseñadoras cristianas. No, sí tenemos. No se han dedicado a hacerlo, que es distinto, ¿sí?, porque nos vamos con la corrida. Y vamos al tercer punto, hermanos. Por último, leíamos en la respuesta. Voy a leerla todo otra vez, para después concentrarme en la última frase que tomamos hoy. Los deberes exigidos en el séptimo mandamiento son: castidad en el cuerpo, en la mente y en las afecciones, en las palabras y maneras, la conservación de nuestra propia castidad y la de otros, la vigilancia sobre los ojos y los demás sentidos, la templanza, compañías castas, manera modesta de vestirse, el matrimonio para que los que no tengan el don de continencia, el amor conyugal y la cohabitación, el trabajo diligente en nuestros oficios. Pareciera que esto no tiene relación con la pregunta y con el tema que estamos tratando. Pero el trabajo, hermanos, diligente en nuestros oficios, es un remedio contra los vicios. Tito, en el capítulo 3. Después de Timoteo encontramos a Tito en el capítulo 3. Versículo 8. ¿Alguien lo puede leer? Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Vamos por partes. Palabra fiel. Esta palabra significa fidedigna a. ¿Sí? Fidedigna a.
quiere decir palabra cierta, palabra verdadera. Y luego le dice Pablo, en estas cosas quiero que insistas. ¿Sí? Pero ¿cómo dice? Ahí está, hermanos. Yo me estoy jugando el puesto, a lo mejor por lo que hoy prediqué. A lo mejor ya mañana voy a tener que un anuncio en el periódico o en el Facebook, ¿sí? Pastor sin iglesia solicita trabajo, aunque sea de limpiaventanas. Pero esta es la tarea del pastor: exponer la palabra con seguridad, con convicción y con firmeza, porque así ha dicho Jehová. No es tarea del pastor convencerlos, no es tarea del pastor convencerlas. Esa es obra del Espíritu Santo. El trabajo del predicador es declarar la voluntad de Dios, y esta es la voluntad de Dios. Solo queda Él, como dijo Josué: he puesto delante de vosotros, ahí está la ley, escogeos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora la respuesta es de nuestra, que vamos a responder a la gloriosa palabra de Dios. Pero igual, hermanos, que cuando hablamos de fornicación, que no se debe hacer esto, que no se debe de hacer lo otro, pues entonces no. Pero para la enfermedad Dios la pastillita. Vaya, que no nos dio una jeringota así con una agujota de este tamaño como para inyectar un caballo. No, nos dio una pildorita suave. Nos dio el matrimonio, hermanos. Ahí está. Tú no tienes que tener este problema. Tú no tienes que tener este otro problema, porque para eso he establecido el matrimonio. Ahí está el matrimonio. Lo que pasa es que no quieren los compromisos del matrimonio. Ese es otro punto, ¿sí? Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿sí? Ni me hables de novia hasta el momento en que me digas, me voy a casar. Pero hoy, no, ya van a la secu, ya tienen novio, ¿sí? ¿Qué digo en la secu? Sexto de primaria, ¿sí? Sexto de primaria, hermanos. Ya ahí van. No, miren. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Ahora se refiere ¿a quién? A nosotros. Para que los que creen en Dios. ¿Usted cree en Dios? Yo sí. Bueno, esto es para usted. Esto es para mí. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Ay, qué bonito, hay que ayudarle a la viejita a pasar la calle. Ay, qué bonito, hay que echarle allí al perrito de mi bistec. Eso es lo que nos han enseñado por buenas obras. Darle una monedita allí, esto es buenas obras. No, la palabra griega que usa aquí es kalón, ergón. Y ergón significa trabajo. Y kaló significa bueno, excelente. Haz tu trabajo con excelencia. Nada de que ahí se va, nada de que a mí qué, para lo que me pagan. Lo que hagas, ponle pasión. Lo que hagas, ponle corazón. Lo que hagas, ponle convicción. Eso significa kalón ergón. Que los que creen en Dios trabajen. ¿O no dice después en otra parte Pablo? El que no trabaja, que tampoco coma, ¿verdad? Entonces el trabajo es algo sublime para los cristianos. Que trabajen. Ahora, termina la idea de este versículo. Estas cosas son buenas. ¿Y qué? Útiles. Es decir, que el trabajo diligente no nos permitirá estar ociosos. Porque la ociosidad es la madre de los vicios. ¿Se acuerdan? El terrible episodio de David y Betsabé. Dice la Escritura, en el tiempo en que los reyes van a la guerra, David debería de estar en el frente. No, el Señor estaba en la terraza, como lagartija, ¿no? Asoleándose y bronceándose.
estaba de ocioso. Y ve allá a lo lejos en el río, ni catalejos necesitó. Conocemos el final. ¿Sí? La ociosidad, hermanos. Esas personas que trabajan mediodía, llegan a su casa y se desparraman en el sillonal. Hermanos, el día tiene 24 horas. No estoy hablando de que no debamos descansar, claro que sí, por supuesto, hermanos. Es decir, hermanos, que frente a todas estas posibilidades de pecar, también el Señor nos da otra alternativa. A nuestros jóvenes les da otra alternativa: el trabajo. Pero no solo el trabajo, el deporte, la lectura. Hagan deporte, hermanos, salgan a caminar, hagan gimnasia, hagan natación, vayan a correr, que no esté su mente enmoheciéndose, llenándose de telarañas. Lean libros, ¿me oyeron? Lean libros, porque si no leo, me aburro. No quiere convertirse en burro, sí. Lea. La lectura, hermanos. Bueno, buena lectura, por supuesto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces hay que leer. En fin, hermanos, qué triste que a veces hombres que no creen en Dios nos den ejemplo de las cosas que debemos de decir y hacer. Por ejemplo, Voltaire, que odiaba la Biblia, y sin embargo, respecto del trabajo, él se pronunció de la siguiente manera: el trabajo, decía Voltaire, nos libra de 3 insufribles calamidades. 1, el aburrimiento. No se aburra, hermana. No se aburro, hermano. Trabaje. ¿Sí? Trabaje. Entonces dice el aburrimiento. 2, los vicios. 3, la indigencia. ¿Sí? La pobreza. Muchos son pobres porque son flojos. Son pobres porque son indisciplinados, con sus honrosas excepciones. Pero la mayoría de los vagoneros es porque no quieren horario para levantarse, no quieren horario para entrar, no quieren horario para salir. El que trabaja, el que está consciente de su vocación, no necesita reloj checador, sabe que a tales horas debe de estar en su oficina, sabe que a tales horas sale, es fiel con su trabajo y no puedo ir porque esta es mi hora de trabajo, aunque no tenga reloj checador. Nos libra de esa calamidad la necesidad. Ay, si yo fuera rico, tendría a mí. No, pues trabaja, mijito, trabaja, mijita. ¿Sí? Papi, ya no tengo esto. ¿Sí? Nada más saben eso, estirar la mano. Hay que enseñarles a nuestros hijos que todo lo que obtenemos lo obtenemos por el trabajo, porque Dios nos ha dado el trabajo, hermanos. ¿Sí? Entonces nos libra el trabajo de la indigencia, de la necesidad, porque también esto es lo que leemos en el versículo 14. ¿Alguien lo quiere leer? Versículo 14. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aprendan, otra vez se refiere a los nuestros, a la comunidad cristiana, a ocuparse, buena calón ergón, en el trabajo. Hagan bien su trabajo y les van a volver a pedir el trabajo, hermanos. Hagan mal su trabajo y pues les van a pagar. A lo mejor son de esas personas que no les gusta discutir y alegar, pero de una cosa puede usted estar seguro: jamás le va a dar otro trabajo. Nunca, jamás. Yo no se lo daría. Sencillamente, no soy de los que están alegando. No, pero que mire, que acá, que reba. No es alego. Simplemente, no, te borro de mi lista. No vuelves a estar en la lista. Por eso, échele corazón, pasión, alma a su trabajo. Pero ¿cómo termina la idea?
para los casos de necesidad. Los cristianos no tienen por qué padecer hambres, no tienen por qué padecer necesidad, porque tienen mente, tienen corazón, tienen fuerzas, tienen el espíritu, tienen la palabra. Benjamin Franklin también mencionó otra frase, pero no es propia, se la fusiló. Benjamin Franklin decía: la ociosidad camina con tanta lentitud que todos los vicios la alcanzan. Pero eso lo dijo San Agustín 1000 años antes. Otro padre de la iglesia, San Jerónimo, que vivió por ahí del año 340 al 420. San Jerónimo decía: trabaja en algo. Haz algo. Hace 8 días hablábamos de la novia ante el novio. Trabajas o estudias, pero no estés de flojo, chiquito. Y si no, córtala. Terminamos. ¿Sí? Punto. ¿Sí? Pregunten, ¿en qué te ocupas? ¿Qué haces? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Frases tan sencillitas. Nos vamos dando cuenta qué relaciones tiene con su papá. ¡Ay, no! Ese viejo está re loco. No, entonces no respeta a sus padres. Si no respeta a sus padres, pues no me va a respetar a mí. Si así se expresa de sus padres, pues ¿qué me espera a mí? Abusas, muchachas. Digo, también los muchachos, por supuesto. ¿Sí? Entonces, pregúntenle. Yo lo decía de broma, ellos también me respondían de broma. Cuando por ahí veía una amiguita: ¿a qué iglesia va? Sí, es lo primero que le pregunté cuando supe de ti. ¿A qué iglesia va? Pues aquí con la de tu colega. Pero eso lo hacían de broma, hermano. Se referían a los sacerdotes. Debe de ser, todas estas preguntas nos van dando el perfil de esa persona. Tan sencillitas, hermanos, ¿sí? Tan sencillitas. En 3 secciones. Primero, castidad en el cuerpo, en la mente y en las afecciones. Que tus gustos, que tus inclinaciones, que tus deportes jamás te aparten de la santidad que debemos a Dios. Por ejemplo, se dice, ¿no?, de los griegos, que ellos competían en el estadio desnudos. Bueno, si te piden a ti, vamos a competir, pero a la griega. No, mira, yo paso. ¿Sí? No, hermano. No tenemos que seguirlos en todo. Mencionamos también una manera modesta de vestirse. Esto va para los hombres. Esto también va para las mujeres, hermanos, ¿sí? Ahí andan sin camisa, una camiseta así medio que una tirita aquí y otra tirita acá atrás. No, son unas fachas, hermanos. No, los cristianos no podemos dar esas imágenes, hermanos. Cuidado. Y 3, el trabajo. El trabajo nos va a librar de la ociosidad y de los vicios en consecuencia. Así que, ¿qué exige este 7º mandamiento? Trabaja, chiquito. No estés de flojo. El día que su niña ya no quiere estudiar, mándela a trabajar. El día que su niño ya no quiere estudiar, mándelo a trabajar. El día que su niño ya no quiera trabajar, mándelo afuera. Que sepa lo que significa lavar su propia camisa, hacerse su propia comida. Que aprenda, hermanos, pero flojos en casa no podemos tener. Dios nos ayude a cumplir con este mandamiento. Vamos a orar. Dios sí, Padre Santo, gracias por tu palabra y perdónanos porque somos en alto infractores. No solo en lo que respecta a nosotros mismos como personas, sino en el mal ejemplo que damos a nuestras señoritas, a nuestros jóvenes. El mal ejemplo que damos a aquellos que están atentos a lo que hacemos como iglesia. Señor, que no nos arrastren más estas costumbres no cristianas. Danos la fuerza, hermanos. Danos el amor, Padre, para ser obedientes a tu palabra. Que seamos ejemplos de castidad ante el mundo.
ante la sociedad, ante nuestros amigos y ante nuestros vecinos. Dios y Padre nuestro, ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo, porque de otra manera dura es cosa para nosotros poder cumplir tus mandamientos. En Jesús oramos. Amén.